Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Voy a leer otra vez ese verso. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Señor, gracias por tu palabra. Me preparo a predicarla con libertad en este lugar. Me preparo, Dios mío, a entregarla tal como tú me la diste. Y yo solo te pido, Señor, que así como tú has fluido durante todo este servicio, tu presencia linda, hermosa, tu palabra fluyendo, Dios mío, en la atmósfera espiritual que ha habido aquí, Señor, que así mismo, como saeta, como espada afilada, tu palabra penetre en nuestros corazones. Llévala tú, Espíritu de Dios, donde tú entiendes que haga falta, donde tú entiendes que ella debe entrar y romper y penetrar y hacer el trabajo que tenga que hacer, porque es tu palabra, no yo. Es tu palabra la que va a hacer eso en esta mañana. Yo solo soy instrumento tuyo. La gloria, el poder y la autoridad vienen de ti. Así que en esta mañana, Dios mío, escanéanos. Pasa por ahí, pasa por aquí, pasa por el altar, pasa por los bancos. Pasa, Espíritu de Dios, escanéanos y cubre la necesidad que pueda haber en esta mañana. En el nombre de Jesús, y una iglesia que recibe esta palabra dice: amén. Tome asiento unos minutos. Esta palabra es una palabra profética para esta casa, porque Dios, desde que comenzó el año, viene ordenando el camino de esta casa. Lo que va a pasar este año 2024. No tome a la ligera nada de lo que Dios vaya a hacer este 2024. No tome a la ligera la voz, lo que Dios va a establecer a través de cada palabra lanzada. Y si usted no la escucha bien durante este servicio, vaya a los live y vuelva y escúchela. Hay momentos donde estamos tan distraídos que a veces no escuchamos con detenimiento, pero después cuando la escuchamos por segunda vez decimos: wow, mira lo que Dios habló. Y yo invito a la iglesia este año a que haga eso. Cuando usted escuche la palabra aquí, luego en su casa, búsquela. Y cuando esté relajado, donde no haya nadie que lo moleste, escúchela otra vez, para que usted certifique qué fue lo que Dios habló. ¿Por qué? Porque cada palabra que se lance desde este altar este año va a ser la dirección de Dios para la iglesia. Y es importante que nosotros tomemos nota de lo que Dios viene hablando, porque cuando Dios establece una palabra es por algo y para algo. Esta palabra Dios me la dio hace una semana atrás y yo dije: Señor, mire, fue tanto así que yo me desperté y sentí esa voz que me dijo: golpea la tierra. Y rápido, este mensaje, yo nunca he predicado de este texto, nunca, pero sí lo había leído en ocasiones anteriores.
Y cuando sentí esa voz que me dijo, golpea la tierra, inmediatamente vino ese texto. Yo no sabía dónde estaba, yo sabía que era en el Antiguo Testamento, pero vino ese texto cuando Eliseo mandó al rey a darle la tierra. Y el Señor me dijo, esa es la palabra. Y yo quiero entregártela hoy, así que atiende. Si no te tienes que mover, no te muevas, porque es importante lo que Dios viene a decirnos. Escuche bien. El panorama aquí era el siguiente. Eliseo estaba muriendo. Después de una trayectoria grande y respaldada por Dios, el profeta, le había llegado una enfermedad en su cuerpo y estaba muriendo de esa enfermedad. De hecho, la Biblia dice que de esa enfermedad murió. Una de las cosas que entendemos a través de esto que acabo de decirte es que aún los profetas de Dios o los líderes de Dios o la gente de Dios puede pasar por procesos en la vida que nosotros muchas veces decimos, ¿por qué? Si era un hombre de Dios, se predicaba. Podemos pasar por procesos en nuestra carne o Dios permitir situaciones, y de hecho la manera en que Dios nos va a mandar a buscar solamente Él la sabe. Así que no podemos, ¿verdad?, tomar como que todos los procesos de la gente de Dios son ataques del enemigo, porque muchas veces Dios permite unas situaciones en nuestra vida para Él glorificarse. De una forma u otra siempre Él se llevará la gloria. Pero dice la Biblia que ya Eliseo estaba entrado en edad y que estaba enfermo, y que estaba muy enfermo. Y dice la Biblia que estaba acostado en su cama, y este rey Joás entra en su habitación. Cuando la Biblia dice que él entra en su habitación, me llama la atención porque Joás no fue un rey muy temeroso de Dios, ni la descendencia ni los anteriores a él. Me está dando problema el micrófono. ¿Puedo cambiarlo? La descendencia de donde viene Joás habían hecho lo malo delante de Jehová. Esto era bien común en los reyes. Fueron muy pocos reyes los que temieron verdaderamente a Jehová como Dios les pedía. Pero en esta ocasión Joás pide entrar en la casa del profeta. Y cuando entra a la habitación del profeta, lo primero que la Biblia señala es que comenzó a llorar. Comenzó a llorar Joás. Y no era que Joás fuera un hombre, vuelvo y te repito, muy temeroso de Dios, muy espiritual, porque no había hecho lo bueno delante de Jehová. Pero en este momento, según los teólogos, lo que uno puede interpretar, por dos cosas Joás estaba llorando. Número uno, quizás había tenido, ¿verdad?, un enlace con Eliseo y estaba lamentando la condición de Eliseo. Eso pudo haber sido una manera por la que, una de las formas por la que él lloró. Pero también la Biblia, aunque no lo señalan, los teólogos dicen que se cree que Joás venía desesperado y temeroso. Venía con un miedo terrible porque estaba amenazado por los sirios. Y tal vez él estaba desesperado y él sabía, según las crónicas bíblicas, que la voz del profeta era muy importante para lo que el rey iba a hacer. Y dice la Biblia que cuando él entró y comenzó a llorar, hubo una palabra que él declaró, que es la que establece esto. Y dijo, carro de Israel y su gente de a caballo, le dijo a Eliseo. Cuando usted va a las crónicas bíblicas, eso que acababa de mencionar Joás, lo había declarado Eliseo cuando Elías lo vinieron a buscar en el carro de fuego. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Esa palabra Eliseo había dicho, Señor mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estaba diciendo, estaba recordándole a Eliseo el acontecimiento cuando Dios se había llevado a Elías y Eliseo había quedado en su lugar. Eso me da a entender a mí de que el rey Joás, de una forma u otra, aunque tal vez no lo quería reconocer, se estaba humillando. A su forma, se estaba humillando porque entendió que necesitaba la voz del profeta. Necesitaba la voz del profeta, la voz de Dios a través del profeta de Dios. Dice la Biblia que cuando pronunció esto, que le dijo eso a Eliseo, siguió llorando encima del profeta. Y eso me llama la atención a mí, porque según vemos más adelante lo que acontece, nos damos cuenta de que Joás estaba temblando de miedo. Temblando de miedo, escucha bien. Porque los sirios venían a matarlo. Los sirios eran uno de los enemigos terribles de Israel. Y venían a matarlo.
Joás estaba desesperado. Y esto me demuestra a mí que aún los reyes, aún los líderes, aún los gobernantes, en sus procesos, en su manera de gobernar o de hacer las cosas, van a tener en este tiempo final, van a tener que venir llorando a buscar guianza de Dios. Van a tener que buscar los profetas de Dios y van a tener que dejar claro que tienen miedo, que están preocupados, que no saben lo que van a hacer. Y entonces Dios establecerá su palabra y les dejará saber a los grandes líderes que Él es Dios y que a Él hay que consultarlo. Y que hay que establecer que Dios es el rey de todas las cosas y su reino domina sobre todos los reinos. Y esta palabra yo la prediqué el domingo pasado y vuelvo y la reitero. Este es el tiempo donde Dios va a establecer su palabra a través de la iglesia. La iglesia tiene que abrir la boca y establecer lo que Dios está hablando. Porque los grandes reyes, los gobernantes, aquellos que están en posiciones que importan en nuestro país y en el mundo, van a tener que reconocer que la iglesia aporta la palabra de Dios. Es tiempo de que dejes de menospreciarte, iglesia, porque en cualquier momento Dios va a hacer un virón y va a posicionar aquello. Escucha bien, no todo, porque lamentablemente esto es para los que obedecen. Siempre habrá un remanente y Dios va a establecer gente que se han guardado y han guardado su palabra. El que no guardó su palabra, que no se vista, que no va. Porque para lo que Dios va a hacer con la iglesia necesita gente íntegra, que no negocie su palabra por más difícil que se ponga esto. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No amén a todo, sino a lo que viene de Dios. Y esta palabra es importante para nosotros porque Dios va a entresacar, vuelvo y lo digo, Dios va a entresacar para establecer los que son de Él. Y a esos levantará con una palabra de poder para este tiempo. Los Elías de este tiempo y los Eliseos de este tiempo, Dios los va a posicionar para que hablen la verdad. Porque hay demasiadas voces, demasiado disparate, demasiada gente con una intención errónea de lo que es el evangelio de Cristo. Tú estás aquí en esta mañana porque tú estás buscando la verdad. Y quizás estás aquí por primera vez y dices, voy a entrar ahí a ver qué es lo que esa gente predica. Porque tú, yo estoy hablando con alguien ahora, tú te cansaste de la charlatanería y de las mentiras que dice la gente desde los altares. Y tú viniste a analizar si lo que se predica aquí es verdad. Y yo vengo a decirte que si hay un lugar, y a Dios la gloria, donde no negociamos la palabra es este. ¿Sabes por qué? Porque esto no es mío, esto es de Jehová. Alguien que entienda que las intenciones no siempre son buenas. Tú mismo lo predicas, así que vívelo. No importa cómo tú disfraces las cosas, si no hay una intención en el corazón de edificar, es del diablo. Demasiadas voces, demasiada tecnología, demasiados profetas, demasiado gente que quiere ser pastores, no sabe lo que es esto. Demasiado gente que quieren que se les vea, que los entronen. Y Dios dijo que ya no. Y Dios dice, este año se acabó eso. Y Dios dice, levanto un remanente íntegro. Gente que no negocie en su primogenitura por un plato de lentejas. Gente que no negocie la palabra, no importa la presión del grupo. Gente que establezca la palabra de Dios. Es importante porque es para salvación. Las almas se están perdiendo y tú y yo no podemos negociar esto. ¿Y sabe lo que podemos entender? Que este mover de humillación de Joás, este acto que puede haber sido de humillación mezclado con cobardía, lo importante aquí no es quizá que si era cobardía o si era, aleluya, humillación, sino lo importante es aquí que había entrado en la casa del profeta. Escucha bien. Lo importante de Joás fue que entró en la casa del profeta.
¿Qué significaba la casa del profeta? ¿Qué significaba el profeta en sí? Vamos a hablar de eso. El profeta significaba, escucha esto, problemas para los reyes. Nunca he conocido ni conoceré un profeta que por decir lo que Dios establece no tenga problemas. Los reyes tenían problemas con los profetas, porque cuando un profeta entraba en el escenario, la mayoría de las veces era para enderezar lo que el rey había torcido. Alguien tiene que estar entendiendo lo que estoy predicando. Cuando la palabra de Dios se desataba sobre el pueblo a través del profeta, que ese era el orden, era para establecer un orden que se había roto. Dios siempre actuará en orden. Dios no va a buscar métodos impíos para hacer cosas santas. Así que no invente que no va. Nunca Dios va a utilizar un método que esté en contra de su palabra para establecer su palabra. Él es santo. Su santidad no se compara. Por eso me gustó el devocional de hoy, porque estábamos exaltando Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ajá. Él es el rey de todo. Establece su reino sobre todo. Él gobierna. El cielo gobierna sobre nosotros. Cuamanso, Él está por encima de ti. Tú no estás por encima de Él. Hey, cuidado con eso. Cuidado. En el shaking de Dios este año hay gente que va a caer para. Dios mío. En el mover de Dios para este año hay gente que van a quedar. ¿Qué fue? Nunca tú vas a estar por encima de Dios. Dios está por encima de ti. Dios está por encima de todo. ¿Qué significaba la casa del profeta? El profeta. Problemas para los reyes, para los religiosos y para los brujos. Donde había un profeta de Dios, la brujería y la idolatría se erradicaba. Porque el profeta hablaba, establecía la palabra y los brujos, para afuera que vamos, no podemos con eso. Es que nadie va a poder con la palabra santa de Jehová. Nadie. No hay brujo, no hay religioso, no hay usurpador, no hay nadie que pueda con la palabra santa de Dios. Tenía problemas con los reyes, con los religiosos. ¿Por qué? Porque la religión es un tipo de idolatría. ¿Tú no lo sabías? La religión es idolatría. Porque los religiosos se pusieron en el lugar que le corresponde a Dios. Y eso es idolatría. Estar en un lugar que le corresponde a Dios. Así que si tú tienes mover religioso todavía, salte de ahí, porque ahí tú no vas. Eso le corresponde a Dios. Eso es lo que Dios le va a enseñar a los gobernantes. Eso es lo que Dios le va a enseñar a los pastores. Eso es lo que Dios le va a enseñar a los líderes y le va a enseñar a la iglesia que se quiere ir con Él. Te voy a decir más. Ni en tu casa tú vas por encima de Dios. ¿Dónde están los padres de familia aquí? Y las madres de familia. Pues ni en tu casa tú vas por encima de Dios. Si tú te estableciste en tu casa por encima de Dios, tú tienes un problema, tienes que bajarte de ahí y poner otra vez a Dios donde Él va. No te va a funcionar ni la casa, ni los hijos, ni el matrimonio, ni nada te va a funcionar. No te va a funcionar la finanza, no te va a funcionar nada. Tienes que volver a poner a Dios en su lugar. Mientras Dios esté en su lugar, todo lo demás va a correr. Cuando se quita a Dios de su lugar, no hay nada que funcione bien. Los brujos, que tanta pompa se le da a la gente. Hay gente que empompa a los brujos. Ahí entró un brujo, pastora. Ahí viven los brujos, pastora. En esa casa hay brujos. Y aquí vive un hijo de Dios. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la autoridad que yo digo tener como? No, los brujos respetan a Dios. ¿Usted no lo sabía? Los brujos respetan a Dios. Porque tú ves una persona brujo, te ve pasar, le dice, se te aleja,
¿Y qué le pasa a ese? Es que tú tienes algo que yo respetan. Los demonios respetan lo de Dios. El profeta venía a establecer orden. La voz del profeta y la unción que portaba el profeta removía lo que nadie se atrevía a tocar. Yo no estoy exaltando al profeta porque siempre fue un ser humano. Estoy hablando de lo que se le depositó al profeta, que viene de Dios. Siempre ha sido Dios. No te creas que porque alguien te dijo que eras profeta, ahora tú eres lo más grande. Sigue siendo chiquito delante de Jehová. Ese es el problema de los profetas de este tiempo. Yo no sé qué está pasando aquí. Los profetas de este tiempo, que todo el mundo quiere títulos y que me llamen profeta y de lo que yo no sé. Pero el problema es que detrás de eso, muchas veces, no todas, porque hay gente de Dios, hay profetas de Dios, hay gente de Dios, gente que habla de Dios y tú tienes que respetarlo. Pero el problema ahora de este mover de que todo el mundo es profeta, todo el mundo es pastor, todo el mundo es evangelista, todo el mundo es misionero y nadie sirve. ¿Sabes que hay gente que nunca serán líderes? ¿Tú sabías que hay gente que nunca van a ser pastores? Nunca van a ser profetas. Y tú dices, es que Dios los miró de lejos. No, es que no a todo el mundo Dios le delegó algo específico, algo que tiene que ser con un hombre así. Entonces hay gente, nosotros los pastores probamos liderato así. La persona está dando frutos, está caminando, tú lo pruebas en el field, tú lo pones en el liderato. Y ahí en el liderato, tú ahí ves si la persona puede ser líder o es seguidor. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que alguien no sea líder. Toda la vida tú no eres líder, eres seguidor. Pero el importante que yo escuchaba los otros días es que en esa posición de seguidor, en esa posición segunda, nadie la quiere. Esa posición segunda, no estoy diciendo de segunda. Posición segunda, no estoy menospreciando la segunda posición. Estoy diciendo que todo tiene un orden. No todo el mundo puede ser pastor. No todo el mundo puede ser profeta. Porque usted sabe cuándo está la enredad de pelo aquí entre profeta y profeta. Pero si tú eres un seguidor, sé un buen seguidor de la obra de Dios. Sé un buen cristiano de la obra de Dios. Sé un buen, aleluya, sembrador de lo que Dios te puso a hacer. Porque en tu posición necesita Dios que estés. El problema de los profetadores, de los líderes y de todo el mundo que reparte ministerio, usted me respeta, usted me perdona, pero esto hay que decirlo. Mucha gente, tú vas a hacer tan, y el pastor se queda con el revolú. Porque el pastor sabe, el profeta soltó una palabra, pero esa persona no se ha querido alinear a esa palabra. Y mientras no te alineas a esa palabra, yo no puedo derramar aceite sobre tu cabeza. Así que este año le digo a los que tienen llamado aquí, no tengas prisa, ten obediencia. Porque cuando tú obedeces, Dios te va a sacar a la fila adelante. Y Dios te va a poner, no yo, aunque yo no quiera, Dios te va a poner. Aunque yo no quiera, Dios te va a poner. Pero es si tú estás alineado. No le eches la culpa a los pastores jamás de lo que tú no has hecho. ¿Qué hacía el profeta? Establecer orden. Esto es lo que estamos haciendo esta mañana. Esto es lo que Dios viene haciendo desde que empezó el año, estableciendo orden. Porque este año 2024 todo lo que está en desorden o se alinea o se cae. No, y también es que son muy altos. Son muy altos. Este año 2024 lo que no entra en el orden o se alinea o se cae. Yo no quiero caerme. Yo no quiero que tú te caigas. Tenemos que entrar en el orden de Dios. Porque hay muchas personas que comienzan y no terminan. Porque hay muchas personas que y no terminan. ¿Por qué? Porque comenzaron en el orden, pero de momento lucharon contra su propio ego. Porque todo lo que el hombre lucha, todo con lo que el hombre... Escúchame bien esto que te voy a decir. El problema de siempre y de todo es el hombre mismo. Todo el problema tuyo y mío y de Dios con nosotros es que tú y yo luchamos con nuestro ego. Ese es todo el problema.
Busca todos los problemas que tú has tenido y busca ver si no es eso. Porque el ego le está diciendo a Dios que tú sabes más que Él. Le estás diciendo a tu esposo que tú sabes más que ella. Le estás diciendo a tus hijos que ellos no tienen que, ni siquiera lo oyes, no oyes a tus hijos. Le estás diciendo a tu jefe que aunque él lleva 10 años, 20, levantando la empresa, sabiendo lo que está haciendo, tú llegaste ahora y tú quieres ser jefe ahora. Esa es tu lucha y la mía, el ego. Y aún con lo profético y lo espiritual. Dios establece una palabra aquí, Dios establece una palabra a través de los pastores, Dios establece una palabra en la iglesia, y siempre va a haber alguien que diga: ¿y por qué a ellos? ¿Y por qué así? ¿Y por qué no lo hacemos de otra forma? Ego. Lamentablemente muchas veces no nos podemos callar y decir: Dios, habla, vamos, esbarátame, rómpeme, destruye lo que no sirve y levántame. Muy pocas veces tú y yo oramos así: Señor, rómpeme, destrúyeme. Se me trepó el ego, se me trepó la malicia, se me trepó algo, se me trepó que estoy haciendo guerra. Por favor. Muy poca gente se encierra en un cuarto cuando está haciendo guerra. Se encierra en un cuarto a esperar que Dios lo rompa. No. Cuando una persona hace guerra y no tiene humildad de Dios, se para en lugares altos a proclamarlo. Nunca una persona que quiere ser quebrantada por Dios se esconde en un secreto para que Dios lo rompa. La persona que está en guerra con todos y con Dios mismo siempre va a buscar un lugar alto, porque él necesita un ejército que apoye su guerra. Desde que comencé a predicar estoy profetizando sin lengua. Dios está hablando. Pero yo te tengo noticia en esta mañana: todos los lugares altos Dios los bajaba. Todo lugar alto que Israel hacía, Dios lo destruía. Todo lo que era lugar alto de idolatría, Dios lo mandaba a romper. Porque nunca para Dios debe haber algo más alto que no sea la adoración hacia Él. Cuando la iglesia, una iglesia saludable como esta, entiende esta palabra, no tiene problemas con la visión que Dios pone. No tiene problema con lo que Dios establece. No tiene problema con lo que Dios habla. Porque una iglesia saludable sabe cuando Dios habla y sabe lo que Dios quiere. Y yo considero esta iglesia una iglesia saludable. Pero como en todo cuerpo, siempre hay células malignas. Y nosotros llevamos para 11 años estableciendo una iglesia saludable. Nos ha costado mucho en lo físico y también en lo emocional. Pero creo que el trabajo se ha hecho. Por tal razón, quiero que sepas algo en esta mañana. Las células malignas hay que darle radiación y quimioterapia. Y eso es sinónimo de fuego para las venas. Todo lo que es maligno que daña el cuerpo de Cristo tiene que recibir fuego para que se consuma. Y yo no quiero fuego. ¿Tú quieres fuego? No, fuego del que endereza. No, fuego del Espíritu, porque eso lo queremos todos. Una iglesia saludable batalla con este tipo de cosas y de virus y bacterias. ¿Cuántos han estado enfermos aquí? No todos ahora. Yo sé que usted ha estado enfermo, yo también. Porque aunque me ve saludable, batallé con eso. Todo el mundo en Navidad batalló con un catarro, con una influenza, con una bacteria, algo. Porque es normal, porque el cuerpo se debilita y el sistema inmunológico. Lo que no es normal es que tú lleves el año entero con eso ahí. Tú no puedes tener un catarro el año entero. Tú no puedes tener una pierna con una úlcera el año entero. Tú no puedes tener una uña sin curar un año entero. ¿Alguien me está entendiendo? Tú no puedes, tú necesitas que Dios, la iglesia necesita que Dios cure a los enfermos. Y esta iglesia es una iglesia saludable. Y aquí hay voz de Dios.
Y aquí hay voz de Dios. Y hay visión de Dios. La voz del profeta removía lo que nadie quería tocar. Yo he visto personas, no aquí, en otros lados. Yo he visto personas, he visto líderes, he visto pastoras y he visto líderes también aquí dentro, que cuando las cosas, que cuando hay algo que está mal, no le meten mano. Hacen, es que es mi amigo, es que él hizo esto por mí, es que yo no voy a bregar con eso. El profeta le metía mano a lo que nadie quería meterle mano. Si tú eres profeta de Dios en tu casa, sacerdote, marido, esposa, si ustedes son lo que Dios estableció en su casa, tienen hijos por debajo de ustedes, tú no le puedes coger miedo a lo que hay que arreglar. Tú le tienes que poner la mano a lo que nadie quiere tocar. Y lo primero es en tu casa y en la mía. Yo tengo que meterle mano a mi casa, a lo que no sé, a lo que es difícil, a lo que hay que trabajar duro, a lo que hay que confrontar. Este año tú no puedes seguir sin confrontar el pecado, sin confrontar el orden de tu casa. Es imposible que pases un año más tus hijos saltando y campando por su respeto. Es imposible que este año en tu casa no haya un orden de Dios. El profeta venía a tocar lo que nadie quería tocar. Por eso fue que cuando Saúl se llevó todas las ovejas y todo lo que encontró de Amalek, que no ofreció sacrificio que no le tocaba ofrecer, porque se desesperó y no esperó a Dios. Y cuando Samuel llegó, le dijo, ¿qué es ese bramido que tú tienes allá de animales? Y Saúl le dijo, bueno, para Jehová. Para Jehová. Y Samuel le dijo, pero ¿qué Dios te dijo, Saúl? Dios te dijo que exterminaras todo. Hasta el rey había dejado vivo. ¿Y sabe qué? Llegó el profeta Samuel, agarró la espada de Saúl y le dijo, muévete, que tú no has hecho lo que se supone que tú hicieras. Tú no lo hiciste, pero yo lo voy a hacer. Agarró la espada de Saúl y le cortó la cabeza al rey de Amalek, el profeta que no era guerrero, y lo miró y le dijo, Dios se complace más de la obediencia de los sacrificios. La casa del profeta, la voz del profeta, y estoy hablando ahora la voz de Dios, la dirección de Dios y la visión de lo que Dios establece, viene a cortar con lo que nadie quiere cortar, viene a establecer orden y viene a tocar lo que nadie quiere tocar. Yo le digo el trabajo sucio. Donde hay voz de Dios, donde hay voz de Dios, donde hay profeta de Dios, voz de Dios, lo que está torcido se tiene que enderezar. Lo que está sucio se tiene que limpiar. Lo que está enfermo tiene que sanar. Por eso este año la iglesia tiene que pedir más voz de Dios y menos voz de hombre. La voz de Dios es la que va a hacer la diferencia este año. El profeta hablaba lo que otros callaban. No conozco un profeta que no tuviera enemigos. Porque el problema que tenía el profeta es que la visión que tenía, él discernía a las personas, las veía, por más que linda que se disfrazaran, y hablaba la palabra de Dios tan como Dios se la dio. Y hoy día hay mucha gente llamada profeta, pero no se atreven a hablar lo de Dios. Pues no eres profeta. Porque la palabra profética viene a hablar lo que otros callan. Y Dios establece en su orden con su iglesia. Y hay gente que cuando se habla este tipo de palabras se arremillan y piensan, la pastora está regañando. No, yo no te estoy regañando. Yo estoy hablando lo de Dios. Y en el orden de Dios se tiene que sentir la autoridad de Él. Para este año, porque mi hermano, no podemos entrar un año así como
como tibios. Como tibios. Jamás se me va a olvidar esa palabra. Corregían lo que otros tapaban. El profeta nunca callaba la verdad de Dios. Donde había un profeta de Dios se levantaba la oposición infernal. Donde había un profeta de Dios, la oposición se levantaba. También era oposición para aquellos que iban en contra de lo estipulado por Dios. Donde hay voz profética va a haber oposición de gente también. Gente que no quiere lo de Dios, aunque dicen que son de Dios. Al profeta lo desacreditaban, lo menospreciaban. Y escucha esto que encontré. Una de las cosas que siempre se calumniaba de un profeta era que era un hombre sin amor. Pero sin embargo, si alguien tenía amor, era el profeta de Dios. Porque el profeta de Dios dejaba su comodidad y dejaba su tranquilidad para ir a luchar para que el pueblo de Dios estuviera bien, aunque le costara desacreditarlo, menospreciarlo y decirle que era una persona sin amor. Porque hay gente que el sinónimo de amor es haz lo que quieras y no importa. Te equivocaste. El amor de Dios viene con la disciplina de un padre. Donde hay un padre sin disciplina, no hay amor verdadero. 10 años y medio predicándolo. Y hay gente que todavía no lo han entendido. Una iglesia no se lleva sin orden. Una iglesia saludable, un pueblo saludable de Dios, donde se manifiestan los ministerios, donde se levante lo que Dios establece, tiene que tener una voz profética que ordene. Y yo voy a decir esto con toda la autoridad de Dios aquí. Esta casa tiene una visión. Y aún mi hijo, que está por entrar en otro nivel en esta casa, lo ha entendido y lo tiene que entender. La visión de esta casa no es criar hijos malcriados ni caprichosos. La visión de esta casa es crear guerreros y gente que no dependan de cualquier migaja para ser cristianos, sino que soy cristiano aunque se me caiga el mundo. No establecemos hijos flojos. Y cuando digo flojo es gente que depende de la oración de todo menos de la que tú haces, del ayuno que tú haces, de la búsqueda que tú haces. ¿Qué es eso? ¿Quién te enseñó eso? Si vienes de otra iglesia, tienes que entender que aquí no se enseña eso. Éntrate en cero para que te eduquen bien. Tú no puedes depender o pegarte a un líder para que toda la vida tuya sea próspera. Porque mientras tú quieres ser próspero a cuenta de otro, estás consumiendo a otro. Y las personas que lleguen a esta casa, incluyo los pastores retirados de esta casa, hay una sola visión y tienen que entenderla este año. Si nosotros ponemos un orden en personas y si no hemos ido a ver personas porque entendemos que hay un proceso, no me los abrace para encapricharlos porque le está haciendo daño y eso es división. Con todo el respeto a los pastores retirados, pero este año hay que hablar las cosas. Hay una visión. Si una persona aquí es de la que cuando hay problemas habla al teléfono a todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, estoy orando por ti. ¿El pastor te llamó? No me ha llamado. Ay, bendito. Cuando una persona se proyecta como un líder o pastor y estás por todos lados, y el pastor, como no tiene mucho tiempo, porque nosotros corremos dos corporaciones completas, le estás proyectando a la iglesia que hemos por 11 años decidido que es una iglesia saludable, le estás proyectando que tú eres el tipo de pastor, que lo que se ve en ti como líder que te dimos autoridad de líder es lo correcto, y lo de los pastores senior no es lo correcto. Eso no es de Dios. Yo vengo a decirte en esta mañana, hay una visión y todo el que entre aquí, sea quien sea, tiene que entrar a la visión. Te voy a decir más, esta palabra va a sonar más fuerte que nunca. Hay muchos lugares donde se predica también la verdad.
tienen otro tipo de manera de proyectar. Si tú llevas años en este lugar, o llevas meses, o llevas semanas, y no te gusta el estilo de pastorear de los pastores, tú no puedes quedarte a hacerle guerra a los pastores. O entras al estilo de lo que cogiste, o tienes que tomar una decisión este año, porque en la casa de Dios no se puede hacer guerra. No me gusta la pastora, no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo habla con esa gritería. Necesitas otro pastor. No me gusta que el pastor esté por todos lados saludando. No me gusta que el pastor haga live con esa barba tan larga. No me gusta que el hijo del pastor se ponga jeans para cantar, y que mucho menos la hija del pastor sea así como tan callada. Pues tú necesitas otro lugar donde sí te guste, pero aquí no puedes hacer guerra. Eso es voz de Dios para 2024, el nacido de nuevo. Por eso es que muchos han salido, pero muchos más han entrado. Dios necesita establecer su orden para que funcione su iglesia. Y yo sé que después de esto me van a dar mute y me van a dar delete. Pero este año lo que es de Dios se acabó, es de Dios. Tampoco estoy predicando para que unos me aplaudan y otros no, porque aquí el que necesita respaldar su palabra es el que me la da. Pero gracias a Dios que hay gente que todavía escucha voz de Dios. Fuerte, pero cierto. El profeta, la voz de Dios, venía a traer orden. La verdad que decía la boca del profeta traía liberación. Donde hay voz de Dios en la iglesia, donde hay voz de Dios en la iglesia, los demonios tienen que salir. Y hay momentos donde uno mira y dice, gente de la iglesia endemoniada. Gente que vienen esporádicamente y no han sido libres de unas cosas. Yo sé que hay unos procesos, pero si tú llevas un tiempo y no ha habido una liberación, quiere decir dos cosas: o que el lugar no están predicando la liberación, no hay una voz profética, o que la voz profética se te va por encima a ti y tú no la coges, porque cuando hay algo de Dios tú lo agarras. Todavía no he entrado a golpear la tierra. El profeta tenía cara de piedra. Le dijo Ezequiel: voy a hacer tu frente dura como una roca. ¿Qué significa eso? Yo decía, Señor, por muchos años el Señor me decía esa palabra. Yo decía, Señor, ¿qué significará? ¿Qué significará eso? Cuando entré el 2021, que pasé por el proceso de el sacudión de Dios, el proceso de Dios, el Señor me dijo: lo que he hecho fuerte en ti no es la frente que la gente ve, es la mente que está dentro. Tu mente, cuando es como una roca, no hay quien te la liquide. Por más que te digan que estás mal, si Dios te está contigo y tú sabes que Dios está respaldando tu fruto, tú te pueden decir de muerto para abajo y tu mente sigue diciendo: yo soy un hijo de Dios, soy profeta de Jehová, yo sé lo que Dios está haciendo con mi casa, yo sé, aleluya, lo que Dios, yo conozco mi trayectoria en Dios. Aunque te digan que no sirve, tú dices en tu mente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy escogido, yo soy sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios, yo no soy cualquier filtrapa, yo soy un heredero. Mente como una piedra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Mente como una roca. Y para tú lograr tener mente como una roca, tienes que ser saludable en Dios. Por eso es que insistimos en esto.
Una persona saludable no puede todo el tiempo depender de otros. La dependencia de otras personas es enfermiza. Tú puedes tener procesos donde necesites apoyo, pero tú no puedes toda la vida. Tus decisiones, lo que tú vas a hacer, dónde vas a pararte, tú no puedes ser que todo el mundo haga por ti, porque necesitas fortalecer tu mente. Hermano, le voy a decir esto, le voy a decir más. Nosotros hemos pasado como, y no somos mejor que nadie, porque yo tengo mis debilidades también, y mi esposo y mis hijos. Nosotros hemos pasado procesos en nuestra casa donde yo no he llamado a nadie. No estoy diciendo que es malo llamar, pero yo pasé un proceso con mi padre aquí en el 2022 de semanas, día y noche en hospital. Y alguien que me diga, si una sola vez puse a las 9 de la noche, si alguien me podía cubrir a papi pagando, porque tampoco pretendo otra cosa. No me gusta abusar de los hermanos. Todo eso de Matías, mi hermana y yo, como una generala, porque hay que decirlo, batallamos con mi papá y mi familia. No molesté a nadie, porque hay cosas que el first response es la familia. Anota. La iglesia está para ayudar, pero hay gente que dice, no, ellos tienen iglesia, que vayan los hermanos a la iglesia. No, tú tienes familia, tus hijos tienen que responder primero. Tu esposo tiene que estar ahí quemándose las pestañas en el hospital si tú caes enferma. ¿Por qué? Porque eso es lo que es el pacto. ¿Cómo yo voy a tener un esposo que no quiera romper noche cuando yo estoy enferma? Porque cuando él cae, yo tengo que estar para él también. Nosotros hemos pasado procesos donde yo he dicho, no voy a molestar a los hermanos. Hermanos, y los hemos pasado duro. Que a veces hasta una sopita. Y hay veces que me ha llegado la sopita y otras que no. No me gusta decirle a la gente, alguien que me haga una sopita. No me gusta eso. Claro, si hay una persona, ahora vuelvo y entro. Si hay una persona que está enferma, encamada, sola. Si hay una persona que no tiene hijos. Una persona que no tiene esposo o esposa, las viudas, los huérfanos. Si hay una persona que, no sé, pues ahí se entiende que los hermanos y hermanas somos la iglesia y ahí de esto. Pero sí, los hermanos de la iglesia, los hermanos tienen que estar mientras hay un hijo durmiendo sin componer nada en la casa, un hijo que puede fregar y mapear y ayudar, y las hermanas eso no es orden, mi hermano. Hay procesos que hay que saber. First response, la familia, la iglesia, pastores. Pero queremos enseñar la iglesia este año porque el modelo está aquí. Cristo, nosotros hemos modelado a Cristo 10 años. Esta iglesia va a algo grande, vuelvo y lo digo, pero si esto no se habla. El profeta Joás entra en una, voy cerrando. Joás entra, vamos a hacer bien. Joás entra en una atmósfera de milagro. ¿Por qué? Porque entró a la casa del profeta. Alguien que me consiga un palito o algo que parezca una flecha. Que se me olvidó pedirle a Carmen la flecha, Carmen. Está bien, vaya como debemos. Búscame una flecha, algo que parezca una flecha. Joás entra en una atmósfera de milagro. Escucha esto que es importante, aún la visita. Entra en una atmósfera de milagro porque él sabía que Eliseo portaba milagros. Ah, perfecto. Ya tengo la flecha. Gracias, Glada. Ya la tengo, no se preocupen. Te voy a hacer una pregunta, aún la visita. Cuando tú entras por ahí, tú sabes que esto es una atmósfera de milagro. Ayúdanos, papá. Eso también es necesario. Sí, para que baje la palabra. Escucha, cuando tú entras aquí o entras a una reunión con un líder de Dios o entras a una consejería con un pastor, un líder de Dios, tú sabes que tú entras a una atmósfera de milagro. Porque el siervo de Dios, la sierva de Dios o la iglesia, este lugar, está diseñado para que haya milagros. Gracias por entender la palabra. Joás entró a una atmósfera de milagros, pero mire lo que pasó. Eliseo le dice: Joás, toma una flecha, toma un arco, abre la ventana y apunta. Eliseo se estaba muriendo. Y le dice:
Ese fue su penúltimo milagro. ¿El último cuál fue? ¿Cuál fue el último milagro de Eliseo? Cuando un hombre muerto cayó en sus huesos 1 año después de morir. Este fue su penúltimo milagro. Y le dice a Joás: apunta hacia el oriente. Y eso significaba, en el tiempo de antes, cuando había guerra, hacer ese acto era declaración de que se rompió la guerra, empezó la guerra. Voy a pelear contigo. Eso era normal en los ejércitos. Pero Joás no quería abrir la ventana ni tampoco coger el arco, porque Joás estaba aterrorizado. Él no quería guerra. Entonces hay gente que entraron en 2024 y no quieren pelear. Ay, Dios mío. Coge la ventana, ábrela, Joás. Apunta al oriente, hacia donde estaban los sirios, y lanza la flecha. Yo no sé qué pasó esos minutos en los que Joás agarró el arco y la flecha, pero parece que el muchachito hizo esto. Manifestó su terror, su miedo, su falta de valentía. Y el profeta que se estaba muriendo, y si la Biblia dice que se estaba muriendo, estaba postrado en una cama así. Se levantó de la cama, cogió fuerza y le puso las manos del profeta, se las puso encima de las manos del rey y lanzó con el rey la flecha. Dile a Dios en esta mañana: a veces a mí me tiemblan las manos con lo que yo voy a hacer. Súbeme eso un poquito. A veces me tiemblan las manos cuando tú me mandas a hacer algo. Solo te pido que en medio de mi terror y en medio de mi miedo me agarres las manos para que yo pueda apuntar este año hacia donde tú quieres que me dirija esa saeta. Va. Mis enemigos están allá en el oriente, pues ayúdame a apuntar hacia el oriente. Ayúdame a agarrar bien la flecha. Ayúdame a obedecer lo que me estás pidiendo, aunque tú sabes que me estoy muriendo de miedo, pero aún con miedo yo lo voy a hacer. Hay gente en esta mañana que lo tienen que saber bien claro. Yo tengo miedo, tú tienes miedo. No sabemos lo que depararán estos próximos años, pero algo yo sí sé con todo y miedo: no voy a dejar de hacer lo que Dios me pidió. No voy a dejar de hablar lo que Dios me pidió. No voy a dejar de establecer lo que Dios quiere, porque aunque me tiemblen las manos, Jehová dirigirá la saeta. Alguien que adore a Dios unos minutos. Alguien que adore a Dios unos minutos. Había voz de profeta, aunque el rey estaba temblando. Hay gente temblando, pero aquí hay voz de profeta. Hay gente que no sabe lo que van a hacer este año, pero aquí hay voz de Dios. Aquí hay visión de Jehová. Olvídate si te tiemblan las manos. Ejecuta. 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 Pastores, ejecuten. Cuando la saeta salió, Eliseo dijo: saeta de salvación para Israel. Saeta de salvación para Israel. Dios te entrega a los sirios para que los derrumbe. Dios te entrega a los sirios para que los aniquile. Mira lo que Dios había establecido en la primera profecía. Dios te entrega a los sirios para que los extermine. Porque Joás, aunque tenía temblor, apuntó. Pero entonces ahora viene. Habrá alguien aquí que ahora viene la confirmación del acto profético. Ahora viene porque cuando Dios habla la primera vez, es fácil todo el mundo decir amén. Pero cuando Dios te viene a confirmar lo que habló, a ver si tú estás alineado a esa palabra, y no es tan fácil.
Eliseo muriéndose. Porque tengo que decirte esto, me lo dijo el pastor anoche. Hay gente, el león en la selva, escucha esto. El león en la selva, aún muriéndose, no hay depredador que se le acerque. Pregúntame por qué. Porque mientras el león le suene el bajo del sonido de su rugir, mientras al león se le escuche el gruñido de... No hay fiera que se le pegue aunque se esté muriendo, aunque esté en el piso. Tiene que haber sido que se murió para que se lo coman. Aquí hay gente, ay Dios mío, que puedes haber estado en el mayor de los miedos, en el peor de los escenarios, pero aunque estés en el piso muriéndote, tú vas a seguir rugiendo y tú vas a seguir anotando hacia tu enemigo. Joás, pasaste el primer examen. Coge las saetas en la mano. Voy cerrando con esto. Coge las saetas en la mano y golpea la tierra, Joás. Yo te dije ahorita que Joás había entrado en un ámbito profético y de milagros. Hay gente que entran a lo profético y a lo de milagros en la carne. No vas a entender lo de Dios porque lo espiritual se discierne con el espíritu. Si yo le digo ahora mismo a Jai, bueno, ya estoy predicando y estoy encendida, pero si yo hubiera empezado a predicar, le digo, Jai, dale 3 cantacitos a esa bocina y Jai, ¿tú qué vas a hacer? Viene y le hace. ¿Se volvió loca la pastora? ¿Qué quiere? ¿Que saque un ratón que hay ahí dentro? Eso es Jai, que es obediente, pero si llega a ser alguien que de rebelde sin causa, hace, ¿qué voy yo a darle a eso 3 veces? Yo no estoy loco. Porque a veces entramos a lo profético, entramos a lo de Dios, pero en la mente de la carne. Por eso no vemos milagros. Y por eso no vemos más de lo que vemos. Yo invito a esta iglesia este año en el Espíritu a que este año tú te metas en el Espíritu de tal forma que aun cuando camines tú sientas lo que Dios está haciendo. No puedes andar en lo sobrenatural de Dios con mentalidad carnal. Este año no te lo van a dejar hacer. Es que la gente no está entendiendo. Este año no te lo van a dejar hacer. Te va a dar miedo no hacer lo que Dios te está llamando. Dios mío, ¿qué es esto? Joás golpea la tierra. Joás era un hombre carnal buscando los milagros de lo profético, pero no quería soltar su mentalidad carnal y mundana. Y lo único que entendió del flechazo que lanzó era que Eliseo lo estaba mandando a pelear, pero no entendió que Dios estaba en medio de su guerra. Y cuando Joás cogió la vara, la cogió como cualquier ser humano que no tiene fe. Aquí hay gente que deben de empezar a coger la saeta con fe y dejar de estar haciendo aguaje. Este año no hagas aguaje, métele mano a lo que Dios te dijo. Joás golpea la tierra. Y vino Joás, hizo. Así hacemos nosotros con lo de Dios muchas veces. De afuera, suavecito que me daño el hombro. Señor, te reprenda. Calla. Y Eliseo le dijo, muriéndose. Ahí había un león. Ahí donde hay un león, hay rugido todavía aunque se esté muriendo. Eliseo le dijo, ¿por qué golpeaste solamente 3 veces? Cobarde, debilucho.
por lo menos hubieras golpeado 5 o 6 veces. Porque lo que yo te mandé a hacer fue profetizar sobre tus enemigos. Si tú hubieras golpeado por lo menos 6 veces la tierra, tus enemigos los sirios, tú los hubieras exterminado completos. Pero porque no lo hiciste más que 3 veces aguajereando, no te metiste en lo profético, no te metiste en lo de Dios, no te metiste en la obediencia y quisiste seguir bla, 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 bla. Dios te dice, por eso es que no has ganado tu batalla completa. Por eso es que todavía los demonios se tratan de meter en tu casa. Por eso es que todavía no has visto la plenitud del ministerio, porque estás incompleto. Ay, 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 ay. Golpea la tierra, pero hazlo hasta que ocurra lo sobrenatural. Hay indicadores. Vamos, sube esa alabanza. Súbele, que Dios está hablando. Donde Jehová te truena, donde Jehová te endereza, donde Jehová te quiebra la piedra. Yo no sé usted. Muchas veces Dios me ha dicho, Midian, golpea la tierra. Golpear la tierra significa someter lo carnal y lo natural y el sistema mundano. Golpear la tierra significa que la estrategia de guerra que Dios me dio, que no cambia, oración, ayuno y palabra y congregarte, yo la voy a coger en mis manos y yo voy a darle duro este año a eso. Golpear la tierra significa que mi carne no me va a dominar este año, el espíritu va a dominar. Golpear la tierra significa que aunque nadie quiera, yo voy a llegar a la casa de Jehová aunque me muera en el intento. Golpear la tierra significa sentarte en la mesa con tus hijos y decirle, este año la palabra de Dios se respeta en mi casa. Se va la fornicación, se va lo que no es de Dios de mi casa. Golpear la tierra es lo que estamos haciendo en esta mañana y seguiremos haciendo durante este año. Cuando la iglesia no quiere enderezarse y los líderes quieren hacer lo que quieran, hay que golpear la tierra para que lo que no es de Dios cese y lo que es de Dios se establezca. Eso es lo que hace un profeta de Dios. Golpear la tierra es golpear tu carne y decirle a tu carne, se acabó la fornicación y el adulterio. Se acabó la palabrería malsana en mi casa. Se acabó el doble ánimo, se acabó eso, se acabó la mala intención con los demás. Se acabó la irrespetuosidad a lo de Dios. Golpear la tierra, someter a Dios lo que es de Dios y dejar que lo carnal se muera. Golpear la tierra es obedecer aunque tú no entiendas lo que está pasando. Golpear la tierra es esperar, porque esperar en Dios significa que todo va a estar bien. No, pastor, estoy desesperada. Es que yo creo que es el tiempo. Es que yo creo que es así. Golpear la tierra es decirle a tu carne, contrólate que Dios tiene un tiempo perfecto y el tiempo de Dios no falla. Yo no sé usted, voy a cerrar. Yo he tenido tiempos difíciles, dijo ahorita, donde Dios me ha mandado a golpear la piedra con la tierra, con mi familia. Y no hemos tenido la suficiente fuerza para coger el palito este. No hemos tenido la fuerza para tirarnos de rodillas a orar, ni ayunar. Porque si hay algún religioso que tiene que quitar esa mentalidad hoy. Hay momentos donde no siente la fuerza ni para ayunar ni para orar. No siente la fuerza. Pero aunque no la sientes, aunque no sientes la fuerza física que tu cuerpo está, me caigo. Mi casa y yo hemos hecho y seguiremos haciendo. Yo soy
de las que no tengo fuerza. Dios me dice golpea la tierra. Y yo te digo algo, meterse en lo profético es un acto de vida. O sea, esto es una vida, esto no es un momento. Tú no puedes tener un momento profético. Los siervos de Dios, los cristianos, no tenemos momentos en Dios. No tenemos momentos proféticos. Hoy Dios quiere hacer y yo quiero que Dios haga. No, el cristiano vive en lo profético y en los milagros. Vivo en eso. Mi casa y yo vivimos en eso. No hay un día que en casa no se desate un milagro. Porque hay cosas que no hay hombre que entienda ni que pueda hacer y Dios las ha hecho. Todo este año, todos estos 3 días del año, estos 7 días. Milagros. En la salud, en la finanza, con los hijos, con todo. Yo no me metí aquí para tener momentum con Dios. Yo no creo que aquí haya gente visitando lo que viniste para tener un momentito con Dios. Si tú viniste aquí hoy es porque tú necesitas una vida plena con Dios. Todos los momentos que son esporádicos y transitorios allá afuera, a ti no te duraron y no te hicieron feliz. Por ende, yo creo que aquí hay gente que vino a buscar experiencias eternas. Joás quería un momento con Dios. ¿Para qué? Para ganarle a los sirios. Yo no quiero un momento para ganarle a mi enemigo. Yo quiero un momento para que mi enemigo nunca se levante de donde esté. Yo quiero un momento para que Dios sea el que dirija lo que yo voy a hacer. Yo no tengo a Dios de part-time. Yo necesito a Dios full-time este año. Y ha habido momentos donde no he tenido la fuerza, ni mi familia tampoco, ni mis hijos. Ninguno hemos estado en las fuerzas espirituales. Pero algo sí sé. Y ponte de pie para que recibas esto, que voy a terminar con esto porque si no me quedo aquí. Dios me ha dicho, Dios le ha dicho a mi esposo, Dios le ha dicho a mis hijos, golpeen la tierra. Pastor, pero Dios, no tengo fuerza, las dejé en el camino. Pero de repente recordamos que es más poderoso el que está conmigo que el que viene contra mí. Y yo no golpeo 3 veces de mi familia. Nunca en 10 años hemos hecho eso. Nosotros golpeamos hasta reventar la tierra. Alguien que entienda lo que está pasando en esta manera. Nosotros no vamos a golpear por agua. Nosotros vamos a golpear hasta que se rompa la piedra. Donde hay 2 hombres, allí te vas a mover. Hazlo hasta que tus enemigos se consuman. Donde hay 2 hombres, vamos, golpea la tierra. Vamos, golpea la tierra este año. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que veas el milagro. Hasta que veas el milagro. Hasta que veas el milagro. Pastora, ¿cómo que golpea la tierra? Empezamos 21 días de ayuno y de oración. Comienza a golpear la tierra. Comienza a golpear las huestes espirituales satánicas que quieren venir contra tu casa. Comienza a golpear eso que te ha querido esclavizar. Comienza a golpearlo hasta que lo deshagas, hasta que lo sepultes, hasta que lo hagas polvo, hasta que no sepas lo que había ahí. Golpea hasta que no sepas lo que había ahí. Aquí hay gente loca, igual que yo. Aquí hay gente que si Dios le dice golpea ahí, no van a parar. Yo los he visto ya. Yo sé quiénes son. Yo sé quiénes son. Los he visto sangrando. Los he visto calumniados.
Los he visto sin chavo. Los he visto enfermos. Los he visto con problemas en la casa con los hijos. Los he visto batallando con cosas que usted ni se imagina. Y con todo y eso que hemos visto los pastores, de momento yo los veo en el culto de oración, en el culto de los niños, en Capa Dorada. Vamos para la calle para que la gente reciba a Cristo. Vamos a meter todos los nenes dentro del carro que no quepan, hasta en el mofle, vamos. Vamos a hablar con esta gente que no es fácil, vamos a bregar con ella, vamos. Y siguen dándole. No se ha limpiado el templo hace un mes. Vamos para allá, que es imposible que la casa de Dios esté sucia cuando la tuya está limpia. Va, con la espalda rota limpiando el templo. Va, lavando los baños que no son de ellos, son de todos. ¿Alguien está entendiendo? Porque Dios está hablando general aquí, para que se acabe la poca vergüenza. Diezmale a Dios por lo menos un mes del año y métete a la casa de Dios para que tú veas que mucho hay que hacer aquí. Diezmale a Dios un mes para que limpie los baños, para que se te vaya la arrogancia y la humildad se te meta por la pena. Diezmale a Dios un sábado al mes para que ayudes a los muchachos a acomodar la cablería y pasar Rainbow. Diezmale un mes a Dios del año para que vayas y limpies el patio donde tú y tus hijos, aleluya, se alimentan todo el año sin Dios pedirte nada que no sea obediencia. Diezmale a Dios este año tiempo y deja de estar viniendo cada yo no sé cuánto tiempo. Hubo un pastor que en estos días puso algo, lo acribillaron, pero de esos son los que a mí me gustan, porque es que la gente tiene que entender ya. Pastor puso, el pastor no puede pastorearte, no te puede ayudar si nunca estás en la iglesia. ¿Eso es verdad? Ah, pero la pastora cuando fulana la llama cae. Pero si es que la que estoy pastoreando, yo no sé quién tú eres, necesito conocerte, verte más. Cuando tú y yo estamos relacionándonos, caminando juntos, yo voy, tú no me vas a llamar, yo voy a llamarte a ti. Porque esa es la ley de las relaciones. Y eso también la iglesia lo tiene que entender. Este es el lugar que Dios diseñó para congregarse. Este es el lugar que Dios estamos pagando un mortgage. Hay una escuelita que estamos ahí inventando. Esos son los lugares donde la iglesia toda la semana se reúne y los pastores estamos ahí. ¿Cuál es el orden? Que yo tenga que ir a 1000 o 1000 lleguen aquí. Para poder ser efectivos necesitamos congregarnos. Congrégate. Yo no te estoy ignorando. Yo no te estoy diciendo que tú no sirves aquí. Yo no te estoy diciendo que tú mismo te has aislado, te has ido, has soltado. Yo no. Deja de estar echándole la culpa a los pastores y a la gente por lo que tú ya decidiste hacer. Se acabe eso. Otras iglesias lo hacen, tú no. Tú no. No lo hagas. De todas maneras no vas a lograr mucho. Porque aquí hay voz de Dios y hay discernimiento. Te invito a que este año suelte el manto de conmiseración, pena a mí mismo, y comiences a decirle a Dios: necesito entrar en tu orden en mi casa. El altar está abierto. Yo soy la primera que estoy aquí con mi familia, porque esta palabra yo me la llevo para mí. Hay gente que dice: pastora vino a echar fuerte. No, a mí me echaron fuerte también esta mañana. A mí hay cosas que yo hablé que yo hice, coge ahí. Ella lo dijo porque yo estaba allí. Ah, por favor. Si estabas aquí, lo dije por ti. Hasta la visita. No te asustes, que aquí todos te amamos. Esto es una iglesia que está en el orden de Dios. Lo que no está en el orden de Dios, o se establece en el orden de Dios, o se cae. Vuelve y lo profetiza. Viene, vente, que esto es para todo el mundo, vente. Hazte hueco por ahí, que esto es para todo el mundo, vente. No es que aquí están los peores que se portaron este año, ni los